Yo no existo, no lo sabes. O sea, me tengo que crear cada día. No, eso parece broma, pero es muy griego eso. Dudo tanto de lo que hago, o sea que constantemente estoy cuestionando el trabajo, el concepto que me lleva al trabajo, pero lo llevo muy bien, porque me permite ser muy sincero conmigo, con lo que hago, y, digamos, no estar especulando constantemente si voy a ganar, voy a perder, Y eso yo creo que se nota mucho, porque generalmente pierdo. Y claro, pues eso es la putada, pues sí, pero te da una ventaja que te permite pues estar bien contigo, en paz y tener muchos amigos, claro. Eso es lo que soporta todo. Luego, he vivido tantas cosas estos años, pero muchísimas desde Buenos Aires, digamos. No solo cuando era estudiante de teatro y tenía pues una mentalidad, digamos, más dedicada a lo escénico, al Super 8, todo eso que me encantaba. Éramos tres, que éramos solo Sol, nos separamos. Unos empezaron a hacer pues política de otra manera. A mí me querían para que hiciera prensa en Londres. Y yo me fui a Barcelona. ¿Por qué? Barcelona tenía amigos y tenía también, bueno, pues sabía perfectamente lo que pasaba en Barcelona. Barcelona era la vanguardia de España en aquel momento, ¿no? En el sentido de que Barcelona tenía ya un antecedente de resistencia importante, pero a nivel cultural, ¿no? Y bueno, eso me gustó mucho y me enganché en un hotel de Sabadell con gente majísima, gallegos, todos gallegos que trabajaban. Todos tenían restaurantes, estos restaurantes del Distrito 1, te alimentaban a caldo gallego y salías. Bueno, inmediatamente enganché con artistas muy interesantes. Organizamos con algunos de ellos Distrito 1, Mercat de las Flors, ¿no? Ahí empezó, digamos, mi vinculación con el situacionismo más puro, y entonces empecé a trabajar solo, pero luego con amigos, porque ya es que era un placer vivir en Barcelona, aunque pasáramos el hambruna, realmente era interesantísimo. Empecé a hacer pues que hay poca documentación. ¿Qué hacía? Pues recorría la noche y recogía la basura de la burguesía catalana, maravillosa y generosa. Entonces, algunas cosas las vendíamos, pero otras cosas yo las utilizaba como propuestas de performance. Hacía, en realidad, petite escenografía en las esquinas de Gracia. Y me divertí mucho. Después sí me pasó una cosa que me obligó a venir aquí a vivir, ¿no? Que me detuvieron en Pedralbes, porque había editado el primer Manos, que era un cuadernillo de poesía en la Resistencia, y había cosas directamente vinculadas con el franquismo, pero se estaba muriendo Franco. ¿Qué pasa con esto? Que me detienen en Pedralbes porque yo daba conferencias, paraba las clases, pedía permiso y entonces explicaba la situación que estaba en Buenos Aires en ese momento, en Argentina,
y vendía el librito. Y yo me fui liberando de lo que sería el régimen de militancia, porque para mí la militancia era el arte. O sea, yo lo discutía aparte así, yo cómo voy a intentar armar un no sé qué cuando yo en realidad estoy pensando en cómo voy a armar pues la performance de la noche, ¿no? Que tenía que ver mucho con esos puntos críticos, una crisis social, había mucho humor y mucha teoría, mucha teoría. Me acuerdo que con Jorge Trapero, por ejemplo, uno de ellos, bueno, podríamos haber hecho libros y libros de teoría y utilización del arte, ¿no? Yo tuve la suerte que cuando edité Manos en Barcelona, lo edité gracias a la colaboración de una pareja de catalanes que se entusiasmó del proyecto que yo tenía. Yo quería seguir editando Solo Sol en Barcelona. Entonces, Manos, ¿qué era? Manos era como una campana al aire que sonaba para atraer a los compañeros, a los poetas sobre todo, y toda la gente que de alguna manera quisiera hacer una edición conmigo. Manos funcionó brutal, fue brutal, ¿verdad? Y era imagen y poesía. Pero yo seguía haciendo cada noche, noche sí, noche no, algún graffiti en Mercat de las Flors y los montajes situacionistas en las esquinas de la burguesía catalana. O sea, yo capaz que amanecía a la mañana o cuando venían a limpiar las calles se encontraban un room, o sea, con un televisor, tal, el sofá, las tacitas de café, todo. Y era un cachondeo. La gente esperaba que algo apareciera cada mañana y si hubiera seguido en esa línea me hubiera forrado porque hubiera acabado vendiéndolo. Lo que no hice fue fotografiar, porque yo estaba en contra de fotografiar los proyectos. Era como una actitud casi de análisis, ¿no? O sea, no quería engrosar la estupidez bueno, en fin, de la sociedad que hemos creado, porque mira dónde hemos llegado, ¿no? Hemos llegado bien alto en estupidez. Pero luego, ¿qué ocurrió? Me detienen y me hacen pasar. Piensa que yo no estaba legal, ya estaba prácticamente al borde de que tendría que haber salido del país, de España, ¿no? Grande y unida, pero estaba en Barcelona. Barcelona era another country, o sea, era otro mundo, era como Nueva York en Estados Unidos. Vanguardia en todo, pensamiento, actitud, posicional, bueno, muy bien. Vivía en Les Fonts, al lado de Terrassa. En Terrassa conocí toda la camada de artistas de Terrassa, de montañeros, de gente extraordinaria, porque en Terrassa sí que había una jerga radical, importantísima, y en aquella época, en el año 75, 76, no me acuerdo exactamente cuándo fue todo esto, me tuvieron un mes que tenía que ir cada jueves a la comisaría, bueno, cada jueves, día sí, día no, a presentarme en Terrassa. Tenían mi pasaporte tal, retenido, mientras me encontraron trabajo en la Casa de Cultura de Terrassa. Yo en realidad estaba más vinculado a lo multidisciplinar, sin ser, digamos, un buen fotógrafo, un buen cámara, un buen escritor, un buen pintor, un buen todo. Yo creo que dominaba toda la escena por una inercia. Había estudiado, por supuesto, un poco de arte, pero digamos, para mí la cumbre del arte sería la poesía. La poesía es lo que más me vincula directamente, o
para que te des una idea lo que me hace detener y girar la cabeza, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Eso lo desarrollo muy rápidamente a raíz de la anécdota del pasaporte. Tengo una oferta muy extraña, pero muy válida. Entonces cojo todos los libros que me quedaban de manos, subo al barco y aterrizo en Mallorca. Y empezamos a planificar cosas. La vida era mucho más sencilla, mucho más barata. Podíamos ir haciendo trabajitos y sobrevivir. Viví mucho tiempo en donde era lo que sería sayerrería, por ahí, y me vinculé inmediatamente con artistas muy importantes, muy serios y muy comprometidos, entre ellos gente de Criada. Pep Canellas, Vicens Torres, Páez Servi, etcétera, etcétera. Entonces entré a colaborar con ellos mientras vivía, por ejemplo, en la casa de Páez Servi en Buñola, donde aprendí todo lo que era la estampación de serigrafía, y él y yo hicimos la serie que estaba colgada, que es Antiviolencia del año 73, que es sobre Chile. Mientras la poesía visual iba llegando, se me apoyaba en la oreja, y yo en el año 76 hago el primer libro de poesía visual, creo que se edita aquí, por lo menos de gente de mi generación, con Cacho Chacón, un artista madrileño, y hacemos Sopa de Letras. Cuando empiezo a trabajar aquí, siempre tú sabes lo que sucede. Vuelvo a vincularme con la inteligencia de Mallorca, por suerte, y es verdad que el único fallo que yo tengo es que yo no charlo al mallorquí habitualmente, pero porque en aquel momento todo el mundo me hablaba en castellano, y bueno, digamos, por una pereza, porque me pasa con todos los países, pero cuando estoy en Inglaterra o lo que sea, tengo que hablar en inglés, o sea, y esto es porque la gente es como más cercana, me conoce, entonces ya sabe que yo, pues, si estoy piripi, pues sí, me salto todas las lenguas y hablo un catalán muy valenciano. Y por ese temor, quizás, o no sé, por respeto, no lo sé, pero leo muchísimo. A tal nivel que, por ejemplo, si me paso una semana y no leo alguna cosa en catalán, me da un ataque. Para leer a Blai Bonet tuve que empezar a utilizar el diccionario. Bueno, para hacerle el teorema de Ramon Llull me pasé años leyendo algunas cosas de Llull, ¿no?, que me interesan muchísimo. Pienso que lo sacro casi es la posición más habitual del arte, ¿no? Entonces Llull me viene de maravilla. El Poet Room fue una incidencia en la cual la primera silla es Blai Bonet, la segunda es Antonin Artaud, la tercera Damián Huguet. ¿Entiendes, no? O sea, que voy recuperando mi memoria de lo que estudiaba y lo que leía, los poetas franceses, los ingleses, los argentinos, los españoles, y voy mezclando con los objetuales, con Hidalgo, con Sartre, o sea, voy hilando de una manera en que es difícil que una persona venga y me diga, ya me lo han dicho casi todos, qué difícil es, como decirte, buscarte un significado exacto. O sea, tengo mi amplitud en el mundo del arte creo que hay muy pocos artistas en esa cualidad, ¿no? Y bueno, yo me considero un artista bueno. ¿Por qué? Porque todo lo que hago lo hago muy serio y lo desarrollo, ¿verdad? Ninguna pieza está desarrollada definitivamente.
Entonces date cuenta que cuando, por ejemplo, hago proyectos como La Media Cara, que una de las piezas estuvo en la Biblioteca Nacional de Berlín, que es la pieza de los libros que había estado en San Francisco, en el Llull de Palma, cuando la comisarió una exposición María José Corominas. Claro, son piezas de 2,5 metros, son caras de ese tipo, ¿no? En el cual yo estoy hablando de lo inconmensurable que es el camino del arte. O sea, el arte es extraordinario, o sea, no tiene límite, es absolutamente infinito. Hay que tener capacidad para desarrollar todo eso y, sin ser pretencioso, intentar crear un lenguaje, ¿no? Y diversificar el lenguaje es importantísimo también. No porque hagas escultura tienes que ser un escultor puro y duro, ¿no? Bueno, por eso siempre digo, traiciono la pintura, sí, porque en el momento que estoy pintando estoy pensando pues en filmar o en desarrollar la imagen en forma de volumen, ¿no? Y a partir de ahí se desarrolla todo lo demás. Luego dibujo y luego escribo. Y bueno, quiero decirte, ¿qué me falta? Venderlo todo, siempre. Si vendiera todo, sería mucho mejor todavía porque produciría, ¿entiendes qué te digo? Produciría, ¿qué produciría? Produciría un corto, produciría música, daría dinero para que alguien estudiara y por supuesto haría cosas. Ese es el fallo de mi vida, ¿no? Claro, no puedo ser tan perfecto. El primer performance que hice, así, objetual, contemplativo y de preguntarme cosas, fue en Talatí de Dalt, en Menorca. Entonces era descubrir la simbología lunar, lo que significaba estudiar, haber recorrido la isla con unos amigos que conocían mucho, sobre todo con una persona muy, muy importante, que conocía exactamente todo el significado de la religión lunar en aquel momento que había, los paleolíticos, toda la cultura de la piedra. Entonces lo primero que hice fue volver un agosto, creo que era el 78, 77, 68, 79, dormía en el Galaxó aquí, en una especie como de silla que hay en una de las piedras antes de llegar a la cúspide, cagado de miedo, con el conde mal y todo eso, pero no había nada, creo que había una posesión cerca, porque consideraba que era un lugar magnético que me influía en el pensamiento que estaba teniendo. ¿Cómo será que me cruzo a Menorca, estoy pintando la montaña de Galaxó a mi manera, que luego la expuse en Quatre Gats, que fue la segunda exposición en Quatre Gats, que se llamaba Galaxó, bueno, una síntesis de eso, casi intentaba pintar la energía, ¿no? Era muy complicado. Pero en Talatí de Dalt, ¿qué hice? Pues ofrecí una serie de cuadros pequeños y luego los enterraba a la noche. Y están ahí enterrados, bueno, seguramente ya no están. Hay fotos de eso, y esas fotos estaban en la exposición del Museo Mallorca, antes de cambiar de director, a Dios gracia. En el Museo Mallorca, digamos, hice esa exposición, pero era obligada porque yo en el Museo Mallorca me iba a comer los bocatas. Cuando estaba Rocío Bordoy, me paseaba por ahí porque era importante, había una conexión, por eso te dije, medio en broma, medio en serio, ¿por qué vivo en Cesalinas? Vivo en Cesalinas porque es lo que más cercano hay. Mi casa, por ejemplo, según qué cosa no se puede plantar, porque todo es piedra debajo.
Y es importantísimo para mí eso. Todo esto que hay aquí es piedra, ¿entiendes? Y es una fascinación, y lo que descubrí en Menorca, aparte, recorriendo Menorca, la cultura, es extraordinario. O sea, yo sinceramente me siento muy vinculado a ella. Hice varias cosas, nunca hice una exposición individual, pero sí la hice en Ibiza. Ya en Ibiza ya estaba de lleno metido en la producción de poesía experimental, en el compromiso que era ideológico y estético, porque la poesía visual, claro, piensa que lleva unas raíces dadaístas, era muy importante. Y se crea el Art Mail. El Art Mail viene desarrollándose desde los 60 y pico. ¿Y el Art Mail qué significa? Que un tío como yo, en la situación que estaba viviendo ya en Mallorca, en Palma concretamente, organizo el coto de poesía. ¿El coto de poesía qué significa? Tú me mandas tus poemas, yo te mando los míos. Claro, esto si es uno, vale, pero cuando son 300 poetas, cuando es un movimiento que es absolutamente internacional, culto y de compromiso, donde no se habla de dinero, se habla de intercambio, entonces por eso nosotros tenemos, digo nosotros porque luego mi vinculación con los artistas de aquí hace que trabaje con Per Canellas, con Jaume Piña, con Marian McKerlane, bueno, con muchísimos, Vicens Torres. La primera fiesta de Calatrava, por ejemplo, ¿qué se hace? Fiesta de Calatrava que vuelve a ser aceptada, porque estaba prohibida, la fiesta de Sa Calatrava. Luego yo voy a vivir a Sa Calatrava, vivo como 10 años en Sa Calatrava, y claro, comprendo por qué tenía que estar en Sa Calatrava, porque estaban los mejores gitanos del mundo en aquel momento. Pero concretamente en la primera fiesta, en la verbena, se me ocurre, en vez de colgar, digamos, entre pared y pared en una calle, cruzando la calle, papelinas y tal, cuelgo butifarras. Y entonces es brutal, la reacción de la gente fue genial, fue genial. Trabajé eso con Vicens Torres, Per Canellas, bueno, todos los grupos. En el 77 hacemos ETRA, la primera revista que estaba también en el archivo, con 3 grupos importantísimos, que eran la comisión, digamos, de Valencia, donde ya pertenecía a Bartomeu Ferrando, que vino a ser, le estoy haciendo la caja 5 a Bartomeu Ferrando, un histórico, poesía sonora, performance, un erudito extraordinario. Valencia, el grupo de Cataluña con los traperos y otros, que ahora no me acuerdo el nombre, y nuestro grupo que era el de Mallorca, Canellas, Marian McKerlane, yo, Xavier Gelpi, o sea, maravillosos. ¿Qué sucede con esto? Que hacemos una de las primeras revistas, ¿no? Fue después del primer libro de poesía visual que te dije en el 76. Y claro, esto dio una dimensión a coto de poesía, por eso el archivo prácticamente no es que se base, es parte del alma de coto de poesía. No es solamente el archivo de los 3 solamente, sino es un archivo internacional debido a la relación que teníamos los 3 con todos esos grupos, ¿comprendes? Y eso es único aquí, porque bueno, aquí está Neón de Suro, está todos los grupos que en aquel momento hacíamos performance a veces juntos, bueno, con una calidad plástica brutal, pero nosotros íbamos un poquito más allá, ¿sabes? Teníamos aparte éramos muchísimo más amplios en lo que sería
en la interdisciplina que llevábamos, éramos no éramos solamente pintores, ¿entiendes? Y esto se notaba muchísimo. Bueno, en el 83, Egipto, viene Egipto, nos invitan a Egipto, a Pep, Jaume y yo, y hacemos una exposición magnífica, viviendo en Egipto, en Aguza, el barrio de la Vieja, que le llaman, en Cairo. Descubrimos Egipto a muchos niveles, para mí fue un sueño, para los tres. Fue muy interesante la exposición que hicimos, invitados por el gobierno egipcio y apoyados por los socialistas en aquel momento aquí, ¿no? ¿Qué sucede con esto? Que comienza una etapa durante mucho tiempo de disciplina pictórica. Es una época maravillosa. En Mallorca hay muchas historias en paralelo, Dragonera, Lloseta, la intervención de los distintos digamos eventos políticos, el dinero mueve un montón de cosas, y por otro lado va destruyendo poco a poco no un paisaje, sino, porque el paisaje no es solamente el paisaje que ves, árboles y tal, y bueno, hemos hecho esta autopista, etcétera, etcétera, es un dinero que entra, no sé qué, no sé cuánto, sino el paisaje mental de la gente, ¿no? Todos estamos como obligados a tener una serie de cosas que no nos interesan. Nos vamos apuntando a las nuevas tendencias y vamos dejando que se mueran pues los árboles, que Mallorca se convierte en una especie de Disneylandia, ¿no? Pues, molt bé, tú puedo decir que yo no soy mallorquín, no soy citizen, pero sí lo soy, en tanto en cuanto tengo hijos aquí, mi amor es mallorquín. Aparte, a mí la isla me adoptó, o sea, está tan claro eso. Bueno, mis amigos lo saben. En el 84 voy a Arco con una galería uruguaya, todos éramos españoles, mejor dicho, veníamos de Mallorca, y uno de los grandes artistas aragonés, que se llama Sergio Araín, que aún es activo y es el que está editando El Ojo Vaciado, y hemos editado cosas juntos y tenemos una gran relación. Bueno, fuimos con un marchand uruguayo, y en el año fue muy bien, y en el año siguiente me voy a Basel con 4GAT, y en Basel me ficha la Galería Ariadne de Viena, que llevaba a Los Jóvenes Salvajes en aquel momento, y llevaba a dos artistas españoles interesantísimos, que eran García Sevilla y Navarro Valdeber, y yo era el tercero que llegaba. Había querido fichar a Miguel Barceló, pero lo habían cogido ya Castelli, bueno, los italianos, Lucio Amelio, etcétera, etcétera. Y claro, yo empecé a exponer así, en plan internacional, ¿no? O sea, que de un día para otro, pero no cambió para nada mi manera de pensar, al contrario, me hice muy amigo de mis galeristas, eran casi como una familia para mí, eran amorosos, era un matrimonio realmente amoroso. Tuve mucha suerte, ellos no pudieron continuar con la galería 10 años después. O sea, cuando dicen que soy un artista conflictivo, debe ser por mis pensamientos en paralelo, porque cada vez en esa época fiché con la galería BMB de Ámsterdam, Miguel Marcos de Madrid, Eude de Barcelona, bueno, estaba la galería Dawel Set, que me apoyaban, y que por otro lado los 90 fueron súper intensos, porque ya entregó Canadá,
dentro de Estados Unidos, en las posibilidades de hacer cosas, muy tranquilas. Quiero decirte, no me ponía medallas, pero he hecho bastantes cosas. Y luego, digamos, el pozo de los proyectos, o sea, qué es lo que pasa con los proyectos, de dónde vienen los proyectos, o sea, bueno, no soy ningún arquitecto, te digo proyectos, pero en realidad las ideas, las escaramuzas con el pensamiento, o por ejemplo cuando llegamos a Ramon Llull, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué me tengo que meter con Ramon Llull? Porque, claro, quiero transmitir primero lo subjetivo del arte y segundo cómo el arte, lo que ya te expliqué antes, el tema de lo sacro, de la búsqueda. El ser humano está abocado a buscar los porqués, ¿no? De alguna manera. Mucha gente me pide, bueno, pero ¿por qué en este museo no? ¿Por qué no has hecho tal? ¿Por qué no has hecho? No he hecho. No es el perfil de mi carácter, sinceramente te digo. Eso tendrá que ser cuando yo desaparezca. Todo eso. A mí lo que me interesa posiblemente es ampliar la dimensión creativa de lo que puede ser un pensamiento. Mi pensamiento, que mi pensamiento es absurdo, pues mira, eso es lo que hay. Pero en realidad lo que estoy buscando es la mayor cobertura de libertad posible, ¿no? Entonces, claro, soy un artista complejo de descifrar. Y en realidad eso es lo que me interesa también, porque lo otro, por lo que estamos viendo, es excesivamente doméstico, ¿no? A veces los artistas perdemos lo singular del cada uno, ¿no? Dado por el mercado, necesitas sobrevivir, te vienen a pedir cosas que, en fin, ¿no? Bueno, y he ido alimentando todo esto con proyectos, por ejemplo, lo que te hablaba de Ramon Llull, pero también, por ejemplo, en el 2000, no sé si 12, 13, no me acuerdo, había un proyecto para el Brooklyn Bridge, ¿no? en Nueva York, que no lo pude hacer porque no logré tener el aval de dinero que necesitaba para poder desarrollarlo. Y era un 8, un infinito, que de alguna manera abarcara parte de la base del puente y digamos, pasase por encima, ¿no? Una cosa de tecnología brutal, muy interesante. Pero esto, ¿qué es lo que me dio? Que en realidad lo que hice de los bocetos, extraje lo que hice para el homenaje a la sal que hicieron en Cesalinas. Curioso, con Bel Galmés, una comisaria muy interesante del pueblo, muy culta, con mucha capacidad, y organizó no una nit de l'art, sino una historia, contar un poco la historia de lo que era los principios de la sal, que es importantísimo, lo tenemos en la colonia, ¿verdad? Bueno, entonces hice un 8 que lo instalé en Cambonico, y ese 8 luego se fue a Ibiza. Quiste proyectos muy singulares, muy especiales. No me interesa la figuración, me interesa la figuración pasando por el costado, como la naturaleza, pasando por el costado, porque todo eso está hecho. Todo eso está hecho, está investigado, hay que tener mucho cuidado. Quiero decirte que para poder crear a veces necesitas matar maestros, eso está clarísimo, ¿no? Y eso es una de las cosas que yo he tenido muy claro. Para poder desarrollar una figuración necesito desarrollarla de una manera en que no te parezca que es una figuración, pero que te esté dando a entender el sentido figurativo que tiene, que también es vanguardia. Bueno, entender esto así creo que es complicado. O sea, yo lo entiendo de esa manera y bueno, y sigo trabajando en esa dinámica. ¿Cómo veo el proceso creativo? Para que tengas una idea, ¿no? Yo lo veo así en mi trabajo, ¿no? Es
es un largo recorrido, o sea, todo desde el principio hasta lo último que estoy haciendo tiene que ver, todo tiene que ver. No, o sea, sí, son etapas, pero hay como una simbología detrás que está llevando la consecuencia de lo que ves luego, ¿no? O sea, de lo formal, ¿vale? Y esto sí, esto es una cosa que se me ha ido dando. Tengo una simbología que va dando vueltas, evidentemente. Me encantan los simbolistas, me gusta el dadaísmo, por supuesto, en la poesía experimental, Foster, los más radicales todavía, los sindicalistas. Todo, yo lo veo como una unidad. Y entonces el riesgo es que, claro, puedes llegar a ser verdaderas cagadas, ¿no? Porque si te quedas enganchado a una de las grandes cagadas, pues te puedes pasar meses y temporadas realmente no resolviendo la idea, ¿ok? Pero es interesante, es muy interesante, porque cada vez que defino, por ejemplo, cuando empiezo con las onions, ¿no? Las big onions, ¿no? En Nueva York, que empiezo a pintar, casi serían cebollas gigantes. Tenía claro, el sentido de movimiento, la mesa como objeto. Ese es el objeto figurativo. Esa es mi simbología figurativa. Ahí estamos nosotros, en la mesa. Esa estructura con 4 patas es la simbología de nosotros, ¿entiendes? Luego todo lo demás, el movimiento, lo que viene, lo que va, lo que no está, pero lo puedes llegar a percibir detrás de, es lo que le da el contenido a la pieza. Entonces, claro, cuando hablas de eso, en realidad también estás hablando de filosofía, de conceptos mucho más profundos, más intensos, que son casi algunos son como secretos, ¿no? Porque es que no te puedes empezar a enunciar que filosóficamente, por si me meto con Ramón Llull, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué recorro? ¿Qué recorrido hago? Es mucho más intenso de lo que la gente se cree. Y aparte, bueno, pues formalmente soy una persona que cuando comienzo a trabajar necesito nutrirme de la palabra. No quiero decirte, estoy con los libritos. Mira, por ejemplo, aquí están mis libros preferidos, quizás, Damián Muguet, María Zambrano, etcétera, etcétera, ¿no? Thomas Graves, Robert Graves, dije Thomas por su hijo. Hola, Thomas. ¿Qué sucede? En mi cabeza pasan las palabras como colores. Entonces por eso desarrollo el teorema, la hipótesis juliana, con 4 colores, 4 palabras, etcétera, 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 ¿no? Esas palabras se autodefinen, hacen un recorrido en tu interior, tú las lees como quieras, si las quieres leer, porque no hay ninguna obligación. Y eso crea una arritmia, un ritmo, y bueno, a mí me conmueve, todavía me sigue emocionando, entonces sigo construyendo. Ha habido una época en que hice una larga colección de interiores. Esto, por ejemplo, me fue muy bien en Montreal, con esas piezas, y en realidad, ¿qué eran los interiores? Eran pequeñas alegorías, pequeñas escenografías, donde generalmente surgía la connotación del símbolo de la palabra, ¿no? Y donde la palabra poema era la palabra esencial que nucleaba todos los idiomas y todos los sentidos del lenguaje. ¿Comprendes? Claro, esto no te lo pones a explicar, pero esto lo dices así cuando estás contando, mira, pues yo cuando digo substance estoy pensando en el beginning, no es en el principio de los principios. ¿Y qué había? Bueno, pues seguramente había una actitud poética, ¿entiendes qué te digo? Que en ese momento no se definía, pero que sí estaba condensado en ese germen, ¿no? A eso es lo que me interesa. Bueno, en los 2000 hice bastantes cosas, expuse 2 veces en Toronto, Alison Milne, galería muy interesante, expuse
Montreal, naturalmente otra vez, hice una cosa en Alemania, hice el proyecto del 8, el infinito, oración por la sal, en Cambonico, estuve en Nueva York 3-4 años yendo y viniendo, expuse lo de Ramón Llull en el Museo de la Universidad de Miami, y en paralelo hice el desarrollo en pintura del proyecto de la teoría luriana. Tuve un exitazo brutal, sobre todo porque en paralelo a la semana de inaugurar en el museo, inauguro en la galería Diana Lowenstein de Miami, ¿no? Hice varias exposiciones ahí, después volví a Bélgica, bueno, he hecho algunos grabados, he ido haciendo ediciones, tal, y perfilando todo lo que sería lo que más me interesa en este momento, que es el Sasoy, arte y convivencias, que es la recuperación primero de mi memoria como poeta visual y se junta con la exposición que ha habido en el Baluar ahora, estos meses, el archivo de Coto de Poesía, parte de mi archivo, como el archivo de Jaume y el archivo de Pep Canellas, o sea, mi archivo que era parte de mi proceso como poeta visual y lo que yo recibía, porque era una terminal de poesía visual en aquellos años, digamos, me ha permitido, claro, recuperar un librito del 77 de Marianne McKerlane, artista que está fallecida ahora, pero que trabajó con nosotros en los años 70 y largo hasta los 80, en los performances, todo eso que te dije. Bueno, te das cuenta que todo va y viene en el tiempo. O sea, comprendes un poco lo que te intento explicar. Lo intento explicar porque parece que como, bueno, este tío es inacabable, ¿no? Quiero decirte, todo lo de los 70 se junta con los 80 y se junta con los 90 y se junta con los 2000 y todo vuelve. O sea, hay poemas míos del año 77 que pone cultivo del infinito. Y en el año 2012 desarrollo ese poema en gigante. Bueno, esto es una casualidad. Yo creo que tiene que ver con esa singularidad de mi carácter, de la manera de crear. Puede ser bueno, puede ser malo, pero bueno, tengo que identificarme con esto, mirarme en el espejo y decir, bueno, sí, eres tú, ¿no? Esto, ok, muy bien, mira, porque si no te vuelves un poco churumbeli, ¿no? Las cajas son los objetos, digamos, es la colección de poesía experimental, poesía visual que estoy desarrollando, tiene que ver con mi memoria como poeta, mis contactos como poeta visual, y sobre todo la reinterpretación de algunos personajes que son fundamentales. De momento, de aquí y también de fuera, ¿no? Entonces, ¿con qué empezamos, no? Canellas McKerlane Sapere, la caja del 77, ¿ok? Solo lo hago así porque no quiero ahora, ¿ves? Bueno, este cuadernillo que está aquí es un cuadernillo que me regaló la señora de Can Roca en los años 77, justamente. La poesía está hecha hoja por hoja, en plan artesanal. ¿Y qué significa eso? Que yo reinvento, no, rehago otra vez el concepto de lo que es coser y cantar, la poesía visual, como se hacía antes, hago unas ediciones de 100, estoy intentando introducirla en algunos museos ya están, y ¿qué sucede? Que voy armando mi memoria, que creo que Sasoy tendrá unas 10 cajas, y luego cambiaré sistemáticamente de formato, porque necesito hacer una colección que tenga que ver, una vinculación con la poesía, la poesía quizás un poquito más radical, y con los formatos. Los formatos tienen que cambiar de acuerdo a las ideas que vayan viniendo, ¿ok? Pato Conde,
Pato Conde sí es interesante mostrarla porque es el poeta número 2, es de la colección de Sasoy, Historia del espacio exterior, una historia de Pato Conde. A partir de aquí a Pato le pasaron un montón de cosas. Él, aquí está mi texto de presentación, él no sabe que es un poeta visual en potencia, en realidad. Entonces, el juego es que yo lo descubro y le hago hacer la caja. Fue muy interesante. Trabajar con Pato también es muy pleno porque es un tipo muy noble, muy buen tipo. La caja 3 del maestro Clemente Padín. Clemente Padín es un histórico de la poesía visual. Él hace el homenaje al cuadrado con 14 interpretaciones del cuadrado de 14 artistas internacionales, ¿ok? Y, por supuesto, hecha por él. Bueno, ¿ves? Esta es la caja, ¿no? Aquí hay textos en francés, bueno, hay toda una amalgama de materiales, están los pósters, ¿ves? Intervenciones mías. Bueno, todo tiene un sentido, pero sigue siendo trabajado casi imperfectamente, porque es muy artesanal todo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Que estás contra lo digital? No. Lo que no considero es que lo digital sea definitivo. Lo analógico sigue tirando de mí, la tijera sigue estando, como puedes ver la mesa de trabajo, los tampones, etcétera, etcétera. Clemente Padín es un 10. Sencillamente te digo, es uno de los artistas más importantes, internacionales, catedrático, bueno, con una dinámica brutal. ¿Qué sucede? Esto me da pie a invitar a Calleja. José Manuel Calleja es uno de los artistas de Mataró que me cede, casi diría, mira, los derechos los tengo ahora. Su poesía inédita, porque este tío ha publicado, pero por todos sitios, aparte es internacional de cojones, es brillante. Bueno, como ves, estos son los poemas inéditos de los años 70. O sea, quiero decirte, el trabajo es inédito. Ahora estamos editando los textos y cuando tenga esta caja seguramente buscaremos el espacio adecuado para presentar toda la colección otra vez. Importante en la poesía experimental es cuando descubro a Joan Brossa. Lo descubro por una casualidad en Buenos Aires, que no estaba vinculado, digamos, a lo que era a la práctica de la poesía visual, que ya había en Latinoamérica la red de arte, bueno, de arte, sino de poetas experimentales es muy buena, en Estados Unidos también, pero Joan Brossa tuve la suerte de conocerlo en Barcelona y de comer un día con él unos huevos fritos y fue emocionante porque aparte ya esta actitud que tenía Brossa, digamos, con la poesía visual muy vinculada al teatro del absurdo, Alfred Jarry y todo esto, a mí me interesaba muchísimo y era muy inspirador. Entonces, quiero decirte, para un tipo de mi generación, Brossa, somos hijos de Brossa. Esto es importante, muy importante para mí. Bueno, este cuadro que tengo atrás, que está colgado en casa, porque se lo regalé a Pilar, viene de Eric Deblin de Montreal. Estuvo en la galería, lo pinté en New York y luego en la exposición del 2014 estuvo dando vueltas por la galería y era un cuadro que no encajaba muy bien con lo que estaba en ese momento exponiendo y me lo traje. Y Eric seguramente que aparecerá en algún momento por aquí, va a querer llevárselo otra vez, pero ya no se lo puedo dar porque es de Pilar Esteve. O sea, eso es lo que hay. Aquí tienes la silla de Antonin Artaud, del Poet Room, y nada más. Y por supuesto, decir que en el mundo del arte contemporáneo hay dos puntos importantes.
Joan Brossa en la poesía experimental y objetual, y Eric Dubline en Montreal, para mí. ¿Vale? Adiós.